En este vídeo vamos a ver los posibles efectos de la COVID-19 en la economía. Vamos a hacer un análisis gráfico a partir del modelo de equilibrio macroeconómico a corto plazo que hemos estado viendo en la teoría. Primero deciros que la economía no es una ciencia exacta, con lo cual no podemos predecir con total certeza cuáles van a ser los efectos de la COVID-19 en la actividad económica. Sin embargo, este modelo nos va a permitir analizar posibles escenarios a los que tengamos que hacer frente. Bien, y con ello, tanto los estados como los bancos centrales van a poder planificar las políticas macroeconómicas que han de tomar para paliar la crisis que se va a generar a partir de esta pandemia. Bien, algunos escenarios posibles, no vamos a verlos todos, pero vamos a contemplar algunos de los escenarios posibles. En todos los casos, digamos, lo que se puede predecir es que va a haber un shock simultáneo de oferta y de demanda agregada, un shock negativo simultáneo de ambas curvas, de la oferta y la demanda agregada a la vez. Bien, entonces vamos a considerar 4 escenarios en este caso. En el primer escenario vamos a considerar que la demanda agregada, o sea, el efecto de la COVID-19 en la demanda agregada va a ser mayor que en la oferta agregada. Fijaos en este gráfico, en ambos casos tenemos un desplazamiento, en este caso de la demanda agregada, hacia la izquierda, más pronunciado que el desplazamiento de la oferta agregada. Eso lo que allí se está representando es que el efecto de la COVID-19 es mayor en el lado de la demanda agregada de la economía que en el lado de la oferta. ¿Qué vamos a tener en este caso? Como podéis ver aquí, pasamos de esta situación de equilibrio 1 a una situación de equilibrio 2, donde va a decrecer el producto agregado y, por otro lado, va a disminuir el nivel general de precios. Es decir, nos vamos a encontrar en una situación de decrecimiento y deflación. ¿Bien? En el segundo escenario, lo que vamos a tener es también un shock negativo simultáneo de oferta y de demanda agregada, ¿bien? Pero en este caso contemplamos la posibilidad de que ese shock sea mayor en la oferta agregada que en la demanda agregada. Y fijaos que aquí de nuevo vamos a pasar de la situación 1 a un equilibrio 2, donde vamos a tener un decrecimiento del producto, pero esto va a venir acompañado de un aumento del nivel general de precios. Es decir, vamos a tener decrecimiento con inflación. La temida estanflación de la que hemos hablado también en la teoría. Bien, es decir, una combinación de una situación de crecimiento, de recesión de la actividad económica, acompañado por inflación o una subida del nivel general de precios. En los escenarios 3 y 4 vamos a considerar en ambos casos que el efecto de la COVID-19 es de igual magnitud en la demanda agregada y en la oferta agregada. Bien, entonces en ambos casos la demanda agregada se va a desplazar hacia la izquierda, pero sin embargo el efecto sobre la oferta agregada en ambos casos va a ser de igual magnitud, pero en el escenario 3 estamos considerando pues de una magnitud moderada y en el escenario 4 estamos considerando una magnitud ya más pronunciada, más fuerte, el efecto más, digamos, un impacto mayor de la COVID tanto en la oferta agregada como en la demanda agregada. En este caso, gráficamente lo que podemos ver es que, digamos que en ambos casos decrece el producto agregado, pero no va a haber un efecto sobre el precio de equilibrio. El precio de equilibrio se va a mantener igual. Bien, en la realidad, que sea el impacto de la COVID en la oferta agregada y en la demanda agregada exactamente igual, pues es difícil que esto ocurra. Pero el análisis gráfico de los escenarios 3 y 4 nos permite considerar el caso de que sea más o menos igual y de, digamos, considerar que la variación en el nivel general de precios pues no va a ser muy grande, ¿no? Entonces, esto si llevamos esta interpretación a la realidad. Bien, entonces, ¿cómo interpretamos esos gráficos en general y esos 4 escenarios? Los 4 escenarios nos llevan a lo que efectivamente estamos viviendo y lo que ha previsto, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional o el Banco de España, en el caso del Banco de España, 2 artículos que os pongo como anexo a esta presentación.
que es el decrecimiento, o sea, va a haber una disminución del producto agregado de la economía. Bien, entonces, con los 4 casos, en los 4 escenarios, lo que podemos prever es que va a haber decrecimiento. Lo que no sabemos muy bien es qué va a pasar con el nivel general de precios. ¿Va a haber inflación? ¿Va a haber deflación? ¿Se mantendrán más o menos igual? Eso va a depender de cuál sea efectivamente en la realidad el efecto sobre la demanda agregada y sobre la oferta agregada. Como hemos visto en el escenario 1, si el shock negativo de la demanda agregada es mayor que el de la oferta agregada, vamos a tener decrecimiento con deflación. Bien, si tenemos el escenario 2, donde el shock negativo de la demanda agregada es menor que el shock negativo de la oferta agregada, vamos a tener decrecimiento con inflación, es decir, vamos a tener una situación muy temida para los economistas y para los decisores de política económica, que es la estanflación. Y los escenarios 3 y 4, donde el shock negativo de demanda agregada y de oferta agregada es más o menos de similar magnitud, bien sea que consideremos un shock negativo moderado o un shock negativo ya más pronunciado, pero en ambos casos la situación es que el nivel general de precios se mantendrá más o menos igual. Bien, entonces, dados estos 4 escenarios, ¿qué podemos esperar? De acuerdo a la teoría, la política macroeconómica que deberían aplicar los estados y los bancos centrales serían política fiscal y monetaria expansiva. Bien, y efectivamente, pues ya, por ejemplo, en el caso nuestro en Europa, el Banco Central Europeo ya ha dicho que va a aplicar una política monetaria expansiva, se va a inyectar una gran cantidad de dinero para aumentar la masa monetaria, para aumentar la oferta monetaria en circulación, y entonces pues esa va a ser una política expansiva. En el caso de los estados ya han anunciado políticas fiscales expansivas también. Un aumento del gasto público es lo que se prevé para ayudar a paliar esta situación. Bien, entonces, ¿pero cómo afectarían esas políticas fiscales y monetarias expansivas dependiendo de los escenarios que hemos considerado? Por ejemplo, en el escenario 1, además de ayudar a corregir el problema del decrecimiento, una política monetaria y fiscal expansiva lo que va a ayudar es a corregir el problema de la deflación, con lo cual, muy bien, porque relativamente en el corto y medio plazo podríamos salir de esta situación tan complicada en la que nos encontramos desde el punto de vista de la economía. En el caso de los escenarios 3 y 4, pues algo parecido. Las políticas fiscales y monetarias expansivas van a ayudar a corregir el problema de decrecimiento, pero van a generar un poco de inflación, porque al aumentar la demanda agregada, al desplazarse la demanda agregada hacia la derecha, pues eso va a generar en esos escenarios una subida del nivel general de precios, pero no es muy grave porque previamente los precios no habían subido o no habían subido significativamente, con lo cual esa inflación sería algo controlable. El problema grave lo vamos a tener si nos encontramos en el escenario 2, es decir, si se produce un shock de oferta negativo mayor que un shock de oferta negativo del lado de la oferta mayor que del lado de la demanda agregada, entonces ahí en este caso vamos a tener decrecimiento con inflación. Los estados y el Banco Central van a aplicar una política fiscal y monetaria expansiva, tal como se ha anunciado, para reactivar la demanda agregada y con ello conseguir que el producto vuelva a crecer en el corto o medio plazo, pero esto va a agravar la inflación que se produce por este juego de la oferta y de la demanda agregada, ¿no? Entonces, en ese escenario, esperemos que no ocurra, pero puede ocurrir. También os pondré un artículo de Olivier Blanchard, un macroeconomista, que hemos utilizado su libro de macroeconomía en algunos de los temas de nuestro programa, pues prevé que este puede ser un escenario posible para algunos países. Bien, entonces esperemos que no sea así, esperemos que en el peor de los casos nos encontremos en el escenario número 1, bien, del cual con políticas fiscales y monetarias expansivas podremos salir más o menos en corto y medio plazo, bien, a que nos encontremos en el escenario 2, que sería el escenario más complicado desde el punto de vista de la política económica. Bien,
Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta aplicación del modelo que estamos viendo en la teoría y ya sabéis que cualquier duda os podéis comunicar conmigo a través del correo electrónico.